Este es un proyecto que se hizo en 2010, comisionado por el Laboratorio de Arte Alameda y en coproducción con un museo en Berlín que se llama Haus der Kulturen der Welt, la Casa de las Culturas del Mundo. Y la idea de esta exposición era trabajar con distintos temas que hablaran sobre el Bicentenario. A mí me interesó mucho hablar sobre indigenismo, tomado desde la visión de Manuel Gamio, que pues está considerado como el padre de la antropología en México, y escribe en 1916 un libro que se llama Forjando Patria, que es un análisis pues bastante interesante y complejo y cuestionable sobre el México posrevolucionario. Y una de las tesis que tiene el libro es que el mexicano nunca va a alcanzar su verdadera identidad y la noción de nación hasta que las distintas razas que lo componen no estén al mismo tiempo y a la misma intensidad, ¿no? Dice que mientras vamos a seguir como malabareando y dando vueltas hasta que no podamos forjar como esta patria. Él lo pone como con 3 metales y dice que hasta que no se fundan con el yunque del no sé qué, estos 3 metales, no conseguiremos como esta solidez, ¿no? Lo que tenía que hacer era hablar de las razas desde una abstracción que era puras intensidades, puras relaciones de intensidades, y ahí fue cuando decidí que debía trabajar con luz. Y de pronto, haciendo como todos los dibujos de proceso de genética, que como les decía, me gustaba mucho la biología, entonces aplicaba todos los dibujos que hacía antes, o bueno, más bien como fórmulas de las leyes de genética de Mendel, lo empecé a hacer con las castas. Decidí poner el título en francés y la traducción es Estudio Taxonómico Comparativo entre las castas del Reino de la Nueva España y las del México actual. El hecho de que sea tan largo y que sea en francés no es gratuito, sino que me basé en muchos tratados científicos del siglo XIX de antropología. El título es tan largo porque me gustaba esta noción de que fuera una especie de tratado científico. Y lo que hice fue comparar estos datos de las castas del siglo XIX con unos datos que se habían publicado recientemente en 2009 por medio de un instituto que se llama Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ellos hicieron hasta un libro que presentó Calderón que se llamaba El estudio del genoma de los mexicanos, ¿no? Que básicamente era una idea de sentir una especie de orgullo nacional y sentirse orgullosos porque somos el mexicano mestizo contemporáneo es una mezcla de quién sabe cuántas razas y etnias. Entonces fui a hablar con la directora del proyecto y me proporcionó los datos de cada uno de los individuos a quienes les hicieron las pruebas genéticas, y eran igual tablas de datos numéricos en donde expresaba los porcentajes de sangre que tenía cada individuo de los diferentes estados de la República, de los distintos porcentajes de sangre. 30% de sangre indígena, todos los anillos rojos se prenden al 30% de intensidad y el 50% restante de azul, y eso genera una coloración muy particular en las paredes del espacio en donde se presenta. Y están acomodados los anillos por medio de un sistema de coordenadas en donde el eje de las X corresponde a la sangre indígena, el eje de la Y a la sangre africana, y la altura la da la sangre española. Entonces, entre más sangre de blanco tienes, llegan los anillos más arriba. Entonces, siempre se genera una especie de composición piramidal. Y de esta pieza se hicieron como muchas versiones, adaptándose a los distintos espacios, y está acompañada de sonido también.
que utilicé 3 matrices sonoras, que para los españoles es música de Hernando Franco, que fue el primer compositor que llega a la colonia. Es música sacra que se mantiene como en un tono medio. Para los indígenas decidí utilizar música de un grupo purépecha. Me interesaba que todo fuera polifónico vocal y que tuviera 1 o 2 instrumentos máximo. Y para los africanos utilicé música de Nigeria, que es de donde trajeron a los esclavos hacia México. Y me sucedió lo mismo, no quería caer como en un sonido cliché de cada una de las razas, entonces retrabajé los sonidos para que estuvieran al mismo nivel de abstracción que las luces.